Bueno, pues ya estamos de vuelta en este programa, en la tercera parte de la Agenda de Cerca de hoy, un programa que, como están viendo, estamos muy pendientes de la actualidad. Cualquier cosa que vaya sucediendo, no se preocupen, que se las contamos todas aquí, en este programa, pero una de las cosas que vamos a contar y que seguro le interesa a todo aquel que haya enviado algún mensaje al 661 81 81 78 es, pues, lo que nos hayáis mandado, esas fotografías, vídeos, esos audios, mensajes, todo eso lo va a compilar mi compañera Raquel Ramírez, que en un ratito estará con nosotros y donde vamos a visitar cada una de las localidades a través de sus objetivos. Así que no se lo pierdan, será dentro de un ratito. Además, también dentro de un rato vamos a estar fuera en la calle con mi compañero Alberto Ayuso. Todo eso en un programa en el que todavía tenemos que hablar de un tema que ya hemos anunciado. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de, bueno, pues de cosas muy interesantes, ¿no? Porque qué importante es saber todo lo que ha pasado para no volver a cometer los mismos errores. La historia es importantísima, por eso hoy queremos hablar con un historiador que ya conocemos aquí en este programa, que ya conocemos en esta casa. Lo hemos visto recorrer algunos de los municipios de nuestra comarca de la Janda Litoral y Chiclana, y hoy no lo vamos a hacer recorrer ningún lugar, sino que nos lo hemos traído directamente aquí, a nuestro plató. Javier Fornel está con nosotros. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes. Oye, gracias yo por llamarme. Tengo que decirte que te agradezco muchísimo los momentos que hemos podido compartir contigo en este programa y con mi compañera Rocío F. Villarejo, recorriendo algunas zonas y conociendo parte de la historia del entorno que nos rodea, porque nos lo has hecho llegar de una manera muy cercana, y como este programa se llama La Janda de Cerca, pues nos ha encantado. Ahora, aquí el que tiene que dar las gracias soy yo, porque me permitís hacerlo y disfrutarlo. Y además hacerlo in situ, que muchas veces cuando somos historiadores y nos piden cualquier cosa de esta, es en un plató y encerrado. No, allí, aunque nos mojemos alguna vez, o casi siempre, sí que lo hacemos en la calle y se disfruta mucho más. Entonces yo también lo disfruto mucho, la verdad es que disfruto mucho haciéndolo. Exacto. Así bueno, que gracias. Todavía me acuerdo de la mojada de Barbate. Bueno, pues Javier, hoy vamos a hablar de historia, pero vamos a hablar de historia que se recoge en unos libros, los libros de Javier Fornel, libros que desde luego son muy interesantes para conocer la historia de Cádiz, y además de una manera muy curiosa, porque uno de ellos, el libro más voluminoso que tienes ahí, tiene una historia muy chula, porque además es un libro que tiene que ver contigo muchísimo, con tu trabajo, con tu tesis. Sí, y sobre todo a mí me llama mucho la atención porque cuando yo he visto que está clasificado como historia familiar, he dicho, ¿esto de historia familiar qué es? Bueno, la historia familiar, como su propio nombre indica, es la historia de las familias. Está en mi tesis doctoral. El nombre técnico es Estudio Prosopográfico del Linaje Gaditano. Me gusta más, es un nombre familiar. Claro, es la historia familiar, es a través de las familias, de los individuos que componían el día a día de una ciudad, saber qué era lo que estaba ocurriendo. Teniendo en cuenta, por ejemplo, de que aquí se habla también de Chiclana, por ejemplo, porque había gente como Rodrigo Alfonso de Argumedo, que llegó a ser obispo de Cádiz, que tenía sus viñas, sus viñedos, sus tierras. Aquí los obispos de Cádiz tenían sus tierras aquí, porque Chiclana, San Fernando, Cádiz, alguna zona de Puerto Real, era todo realmente una misma ciudad. Y son las familias, los individuos, uno por uno, con sus hijos, con lo que hacían, no a diario, lo que nos dejan escrito, obviamente, pero es eso, el día a día de las familias, y a través de eso estudiamos lo que sería la sociedad y la economía de la zona. La economía y la sociedad, además de un periodo bastante amplio, porque estamos hablando de 3 siglos. Sí, hablamos del 13 casi hasta el 17 realmente. Es verdad que el 13 tenemos muy poquita información en la zona, sobre todo en Cádiz capital, porque los archivos se perdieron, pero hasta el 17. La idea era ver también, aquí tenemos un hecho fundamental, el Cádiz medieval. Cuando hablo del Cádiz hablo de la zona de la provincia medieval, es una zona de frontera con África, con Granada, con Portugal, con Castilla. Estamos en una zona fronteriza de guerra, de lucha, y de pronto se descubre América.
y se traslada el eje. En vez de mirar a África, ahora miramos a América. Pero ¿qué es lo que pasa con la gente? ¿Qué es lo que pasa con el día a día? Por eso nos extendemos casi hasta el siglo XVII, porque lo que iba mirando era a ver qué pasaba con esas familias que estaban en Cádiz y que de pronto, en vez de estar en el Golfo de Guinea, por ejemplo, se han ido a La Habana. Y era eso, un poco ver qué estaba ocurriendo. Y al final lo que ocurre es que hacen exactamente lo mismo, solo que en otro lado. Y lo hacían antes de la llegada de los cristianos a la zona, que es muy curioso, ¿no? Una cosa... Oye, a mí lo que me gusta y lo que me llama muchísimo la atención, ¿no?, de un libro como este, es que mucha gente puede decir, hay que ver qué descubrimiento, ¿no? Pero el trabajo que hace un historiador a mí me parece fascinante. El trabajo de documentación, de búsqueda, ¿no?, de toda esa información, compilarla y después trasladarla de la manera en la que está trasladada en este libro que se llama El Cádiz medieval a través de sus familias, es espectacular, ¿no? Bueno, para mí, yo lo he dicho siempre, además siempre lo explico. Yo no quería estudiar familia, yo quería estudiar la labor de la Iglesia en la Edad Media. Mi director de tesis me dijo, no, vas a estudiar familias medievales, tienes 5 nombres, ¿eh? Y desde aquí arranca. Y yo arranqué con 5 nombres. 5 nombres con sus apellidos, 5 nombres, no tenía nada más. He llegado a recopilar la historia de casi 2.500 gaditanos de la época. Todos no están aquí solamente están recogidas 14 familias, porque si no hubiera sido un volumen y en la tesis igual se hubiera ido. Me he quedado con las más representativas de cada cosa. Pero es un puzzle, porque además como tampoco teníamos archivos como podemos tener en una ciudad como Sevilla o como Jerez, sino que en la zona de Cádiz litoral, porque ya digo que pertenecía a lo mismo, es muy complicado porque los ingleses quemaron los archivos, era un puzzle, tenías que ir buscando nombres, tenías que ir buscando cosas, y yo siempre pongo el ejemplo de Pedro Cabrón, que perdón por el nombre, pero es que es su apellido y era un apellido muy importante en la época. A mí cuando me aparece la familia por primera vez, me aparece Cristóbal, yo me echo a reír y digo, mira, qué apellido más divertido, lo voy a meter en mi tesis doctoral. Estaba aburrido, obviamente. Y cuando empiezo a mirar el personaje es espectacular. Defendió Nápoles del ataque de los turcos. Es un tipo que va a atacar Barcelona, que era pirata en las costas de Aragón, que va a ser capitán de la mar. Capitán de la mar es el almirante de la flota, el jefe de la armada castellana, que va a conquistar las Canarias, que va a ir a conquistar, va a atacar zonas en el norte de África, que se va a ir hasta Madeira, que está casi en América, porque hablamos de Madeira, pensamos que está cerquita, pero no está bastante lejos, que va a estar a favor de los portugueses, que va metido en todas las guerras señoriales de la zona, un tipo increíble y que había desaparecido de la historia. Financia de su bolsillo la conquista de las Canarias, estamos hablando de un top, pero de pronto ha desaparecido, desaparece de la fuente y se llama Pedro Caper. Sus amigos le llaman Pedro Caper, sus enemigos el Macho Cabrío, el capitán Macho Cabrío. Y cuando empiezas a mirar y ver los hilos es cuando ves que se unen en una sola figura y que es Pedro Cabrón. Y ya puedes seguir con el hilo. Es eso, es un puzzle en el que vas mezclando. Y luego una vez que empiezas a analizar los datos, llegas a cosas muy curiosas. Yo siempre lo digo, una de las cosas más curiosas que me encontré, ahora tendríamos que haber tenido los carnavales dentro de muy poquito. Sí. Y ahí tenemos en Cádiz, el vino típico en carnavales es el moscatel. Pero ese no era el vino de Cádiz. En Cádiz el vino era muy salado. En Cádiz la viña, se llama las viñas porque allí había viñedo y era obligatorio que solo se bebiera el vino de la ciudad de Cádiz. No podía entrar ningún otro vino. Bueno, pues Rodrigo Alfonso Argumedo, del que te comentaba antes, obispo de Cádiz, tiene sus viñedos en Jerez, en Chiclana. Y es vino dulce. Excomulga al Ayuntamiento de Cádiz para que le permitan meter su vino. Y cuando el Ayuntamiento dice que sí, empieza a entrar el vino moscatel en Cádiz, con lo cual tenemos el vino moscatel en Cádiz como vino típico gracias a la excomunión del ayuntamiento. Y eso se recoge, por ejemplo, en el libro. Son cosas muy curiosas que te van saliendo y te dan una visión global de la ciudad. Increíble. Oye, y qué curioso, ¿no?, que haya figuras en la historia que quedan un poco solapadas por otras, casi a veces enterradas, y es la labor del historiador, de gente como Javier, que gracias a estos trabajos las vuelve a sacar a flote, ¿no? Muchas veces decimos, quedará para la historia, pero la historia a veces es tan malvada que termina enterrando episodios y personajes que son importantes, sí, ¿no? Hay muchos personajes que quedan ocultos en la historia. Ya digo, el caso de Pedro es claro porque su propio apellido, que termina siendo el origen de mala persona, o sea, el insulto de mala persona viene de él, lo oculta. Pero tenemos personajes como Aguinagua, que es un individuo gaditano al que le ordenan matar a Barbarroja, y o mata a Barbarroja o matan a su familia. Y se va a Orán y realiza un ataque.
Y no mata a Barbarroja porque Barbarroja cambia de barco en el último momento, pero hunde el barco en el que se tenía que montar Barbarroja. Tenemos individuos gaditanos que están en el Golfo de Guinea. El Golfo de Guinea está bastante lejos y que están negociando con los grandes imperios negros, imperios porque son imperios, de reyes negros, casi hasta Sudáfrica, trayendo oro, trayendo plata. Son personajes fundamentales para la historia. Tenemos personajes que luego van a América, como Lázaro Fonte, que es un tipo que mezcla en sí mismo todo lo que es la leyenda negra y la leyenda dorada de la conquista de América, porque es un tipo acusado de violar a niñas, acusado de cortar narices, de hacer barbaridades a los indígenas, y que sin embargo en la zona de Colombia es considerado un héroe, porque él realiza una serie de combates singulares, evita la muerte de indígenas y castellanos en batalla, porque gana y lo consigue hacer. Por temas de envidia es exiliado, es expulsado a una zona de caníbales, enamora a una indígena, todo esto es histórico, enamora a una indígena, a la princesa de la tribu, y consigue convertir esa tribu al lado castellano, y con ellos va a llegar hasta Tenochtitlán, y luego va a seguir avanzando y va a ir en la búsqueda del dorado, va a estar, y es un personaje espectacular, que sin embargo aquí casi no lo conocemos. Yo te estoy escuchando y yo pienso, si yo llego a ser guionista de cine, yo contigo me froto las manos. Porque es que estás contando unas historias que son dignas de hacer las mejores películas. Sí, realmente, por ejemplo, Pedro lo tiene una historia. Yo tengo los 2 libros publicados, blanqueados además. Lázaro, estoy ya escribiendo la historia, porque también escribo, soy novelista. Y me gusta explicar desde la novela, explicar cosas de historia, por eso entro por ahí y lo estoy escribiendo, y es un personaje realmente muy llamativo, muy atractivo. Tengo toda su vida, porque al final de su vida sufre un juicio de vida, que se llama, porque le habían acusado de tantas maldades, y le perdonan todo, le perdona la iglesia, le perdona todo por ser un buen padre. Violaba niñas crucificándolas en forma de aspa, pero le condenan, o sea, perdón, le limpian de todo pecado, le perdonan todos los pecados, porque se le considera un buen padre y un buen cristiano. Pero nos ha dejado toda su vida escrita. Estamos hablando, yo tengo unas 90 páginas escritas con literatura del siglo XVI, en la que se narra toda su vida desde que sale del puerto de Cádiz hasta que se muere. Wow. Es espectacular. Oye, novelista que además no solo tenemos libros que recoge la pura historia de Cádiz a través de los linajes de diferentes familias, sino que también tenemos por ahí otro libro que a mí me gustaría que lo enseñaras, sí, que es El asesino de la lista. Sí. Un libro que también toma a Cádiz como referencia, como sí, lugar de desarrollo de la historia, y en el que también hay un poquito de historia, ¿no? De Cádiz, de historia de... Más que historia hay lugares. Sí que hay algunos sitios que me gusta, que son lugares importantes para mí y de los que hablo. Este libro empieza en el Faro de Conil, el Faro de Roche. Es donde empieza todo realmente. Y ahí, desde ahí va a ir avanzando, casi todo ocurre en Cádiz, pero también va a visitar a Madrid, va a visitar el Puerto de Santa María, se va al Museo de Cádiz. De hecho, he tenido la suerte de que en el Museo de Cádiz me han permitido acercarme al cuadro de los evangelistas, que es maravilloso, un cuadro hiperrealista que hay allí, en el que se representan 4 evangelistas, pero vestidos en la actualidad, y poder explicar por qué los evangelistas y el libro del asesino de la lista tienen tanto que ver. Pues son esos pliegues que marca el libro y que va marcando el personaje principal. Y realmente me permite enseñar un poco lo que era la ciudad y un poquito de la provincia. Una ciudad en la que nunca pasa nada, una zona en la que nunca pasa nada, ¿no? Que aquí tuvimos un asesinato brutal hace unos años, que fue hace bastantes años ya, que fue aquel chico al que despedazaron en la Punta San Felipe, pero prácticamente no hemos tenido, el del Berrueco, que también fue, pero no hemos tenido algún caso, y mi idea era qué pasa en una ciudad en la que no pasa nada. Y en la que cualquiera de nosotros, tú, yo, cualquiera de los que nos está viendo, de pronto decide empezar a matar. Porque el libro no hago spoiler, el asesino de la lista es un asesino en serie y te lo cuenta él. Él te va contando lo que hace. Aquí no es como, no estamos hablando de esos libros policíacos en lo que tú tienes que ir acompañando al policía a ver si cogen al asesino. No. El asesino te va contando lo que está haciendo. Oye, es complicado. Paso por paso. Sí, es complicado y es divertido. Las dos cosas. Es muy complicado. Ha habido algún asesinato que a mí me ha costado mucho trabajo escribir. Sobre todo el de Nakira, que es una chica, una prostituta africana. El tema de la inmigración ilegal en la zona, pues también quería. Es el único que está escrito el capítulo por ella y no por él. El policía también habla en primera persona, pero en este capítulo concreto habla ella, explica
lo que tiene. Ese me costó mucho trabajo hacerlo, pero luego es divertido, porque también tienes que ir viendo los sitios, tienes que ir viendo cómo no engañar al lector. Yo soy lector asiduo. Me gusta mucho la novela histórica, pero sobre todo la novela negra. Y me da mucho coraje esos libros en los que de pronto aparece el hermano gemelo del que parece que es el asesino, que no han hablado nunca, y ese es el asesino, Seven. No hago spoiler, ya tiene un montón de años. Que de pronto el asesino es un fotógrafo que ha aparecido una sola vez en una... Ahí estás mintiendo al lector. Aquí no, yo te voy dando todos los pasos para que cuando llegues al final digas, ah, pues es verdad. Y puedas ir volviendo atrás y vas a encontrar todo lo que te he dicho. A lo mejor en el primer capítulo te he dicho, tiene un coche azul. Bueno, entonces me estás diciendo que este es un libro de los que merece la pena, ¿no? Cuando uno lo termina, volver atrás y releerlo, ¿no? De echarle un vistazo e ir atando cabos y decir, pues mira, es cierto. Sí, esto es así. sí, porque además, mira, voy a hacer una cosa que no hace nunca ningún autor, pero me voy a permitir el lujo. Voy a leer la última frase. No me lo... No, ¿en ¿Sí? serio? Sí. Eso sí es spoiler. Sí. Sí. Sería un spoiler. Aquella misma noche se suicidó en el calabozo sin que nadie pudiera explicar cómo no le habían retirado el cinturón. Y no te he destrozado el libro. Genial. Oye, el asesino de la lista recorre, como bien has dicho, toda la provincia. Precisamente también tú has recorrido mucha provincia y de hecho lo sigues haciendo porque tú tienes una larga lista de lugares que enseñar y tienes rutas guiadas muy interesantes. No sé si alguno de los lugares que enseñas están en ese libro. Bueno, la costa, la parte de la costa sí que la suelo hacer. Me gusta mucho el salir no desde el mirador del Estrecho, que es donde todo el mundo va, sino desde un mirador de aves que hay un poquito antes de ese mirador del Estrecho, donde tienes toda la vista de África por un lado y toda la costa de Tarifa por la otra, e ir viniendo por la costa siempre, parando en Zahora a explicar de dónde viene la palabra cachondeo, por ejemplo, seguir por Conil, seguir por toda la costa, y ahí sí, ahí tenemos el Faro de Roche, que es un lugar, para mí además es el lugar en el que yo cuando estoy un poco que necesito pensar me voy a sentarme a mirar. Ahora, lo que pasa es que hay mucha gente ahora, pero antes estaban muy tranquilos. Te ibas, te sentabas allí y tenías todo el horizonte a tu frente y era un lugar que me gustaba. Y luego sí, Cádiz Capital, obviamente. En Cádiz Capital, desde el museo hasta el recorrido por la Alameda, el recorrido por el Parque Genovés, el lugar en el que él se sienta. Yo siempre digo que Jorge no tiene nada de mí, que él solo es un profesor de historia de Cádiz, que le gusta la música y que le gusta viajar. Solo que él mata y yo no. Hasta los coches son del mismo color. Pero sí que está en muchos lugares donde yo estaría. Él se sienta, en el sitio en el que se sienta, en el Parque Genovés, viendo una virgencita que hay, es el mismo sitio en el que yo me sentaba durante la carrera. Las casas que explico en el libro son casas reales de Cádiz, que la gente te dice, no puede ser, en Cádiz no hay chimeneas, por ejemplo. Sí, sí las hay. Sí que las hay, son casas del 18, que las grandes cocinas tenían esos grandes hornos, esas grandes chimeneas para poder cocinar. Y sí que las hay. Y cuento una anécdota en el libro que realmente, sin tener nada que ver, nos pasó a nosotros. Nosotros hicimos una barbacoa en una chimenea en Cádiz y vinieron los bomberos. Pero claro, no estás acostumbrado a ver humo de pronto en una ciudad, pero sí que existen esas chimeneas, sí que todo está explicado y todo está visto. En este caso, este libro, lo que pasa es que realmente se desarrolla más tiempo en Cádiz y aparte, aunque Cádiz forme parte del paisaje, a mí no me importaba tanto Cádiz. Sí que he cuidado mucho que las calles sean las reales, que no haya una cámara de seguridad, que no se estropee eso. Que no te engañe decir, bueno, es que tú vas andando por la calle y de pronto dices, aquí hay una cámara de seguridad, con lo cual Jorge, el protagonista, no pudo hacer esto. No, eso sí, eso me he recorrido todo, lo he visitado. Pero a mí lo que me importaba era Jorge y cómo una persona normal y corriente era capaz de matar. Y porque le pasa todo lo que pasa, porque él tiene una serie de visiones, tiene una serie de cuestiones que es una enfermedad real, es una esquizofrenia y es real y tiene un por qué le pasa todo. De hecho, hay una historia, este libro se divide en dos. Tienes la historia principal que te va contando Jorge y al principio de cada capítulo hay una pequeña carta escrita por un niño a sus padres mientras que está en Campillo, internado en Campillo, que yo creo que Campillo nos suena, a todos los de una cierta edad nos han amenazado más de una vez con mandarnos a Campillo. Que bueno, por lo menos me amenazaban mucho. Y se desarrolla una historia durante un mes en Campillo y luego durante toda su vida de adulto y cómo se le produce ese clic que le lleva a matar. Entonces me interesaba más el personaje que el ambiente, pero es verdad que Cádiz es una ciudad tranquila en la que nunca pasa nada. Hablo de un confinamiento y un toque de queda. Hace 3 años que salió el libro, pero que escribí el libro. Que nadie se planteaba un confinamiento, pero
era necesario en un momento determinado, bueno, pues cómo también reacciona la gente, como en un momento determinado dice, va, esto no pasa nada, me voy a la calle, ¿no? Esa irresponsabilidad, en cierta forma. Pues todo eso queda recogido también ahí. Javier, el confinamiento y ese toque de queda y toda esta situación que nos está pasando ahora y que hace 3 años pues tú lanzabas en ese libro, ¿cómo te afecta a ti como historiador? ¿Cómo le afecta esta situación, ahora que lo has nombrado, a un historiador? Porque a la hora de escribir imagino que es estupendo, porque estás ahí pues Sí, en sí. plena ebullición, pero tienes otras actividades. Por ejemplo, Sí. la que acabamos de decir, de esas rutas guiadas. Sí, hombre, como guía turístico, obviamente se ha parado casi todo. Casi todo. De hecho, ahora mismo llevo un tiempo que las únicas rutas que realmente me están funcionando es con el Museo del Terror en Cádiz, que llevamos unas rutas fantasmagóricas en las que hablamos un poco de fantasmas, de mitos, de leyendas, de asesinatos, un poco de todo en la ciudad. Se están funcionando muy bien, pero obviamente la gente no se atreve a montarse en un vehículo e irse a Vejer o irse a Setenil, no porque no se atreve. Entonces esa parte sí que la estamos notando mucho todos los guías. Del verano para acá, bueno, en verano hubo mucho turismo nacional y estuvo bien, por lo menos para mí. Pero es verdad que después estamos muertos, mientras que yo estaría muerto en el sentido profesional, mientras que yo a día de hoy normalmente no podría estar aquí porque estaría guiando por la provincia. En ese sentido sí que lo notamos. Aún así, yo sigo pensando que somos unos privilegiados, pese a todo. Porque aquí, aunque estemos sufriéndolo ahora, esta tercera ola fuerte, no lo hemos vivido tanto como se ha vivido en otros lugares. Y además podemos estar sentados el uno frente al otro y estar sanos. Ya con eso, yo para mí estoy ya pagado de todo lo demás. A la hora de escribir, sí, a la hora de escribir me da mucho tiempo de escribir, de volver a investigar, porque yo reconozco que terminé la tesis y acabé tan saturado que no volví a coger un libro de historia. Sí, pues fueron casi 10 años de investigación, que se dice pronto una tesis doctoral. 10 años Sí, para porque esa yo tesis. empezaba de cero. Empezaba de cero, es que yo empezaba con 4 personas y ahora vete a los archivos porque ahora es muy fácil, ahora te metes en Pares y localizas lo que quieras. Pares es Sí. un portal online. Te metes y localizas lo que quieras en cualquier archivo español, pero si yo quería ver algo en Canarias me tenía que ir a Canarias, si quería ver algo en Madrid me tenía que ir a Madrid, a Granada, a Génova, tenía que hacerlo físicamente. Ahora hay otras posibilidades y es verdad que estoy volviendo a investigar, siempre en mi tema, que es la familia, la Edad Media. Pero estoy volviendo a ello. Oye, pues es curioso. A mí me llama mucho la atención lo de las rutas, ¿no? Que digas que, bueno, que es una situación un poco compleja, pero que tampoco hay que viajar de una localidad a otra, porque cuánta gente, por ejemplo, de Chiclana, eh, no sabe muchas cosas que pasaron en Chiclana, mucha parte de historia de Chiclana que está escondida en sus calles, en sus edificios. Digo Chiclana, digo Barbate, digo Vejer, digo Conil. Sí, sí, la mayoría de la gente no sabe lo que tenemos alrededor. No lo sabe, no conoce lo que hay. Estamos acostumbrados a caminar por nuestras calles, a lo cotidiano lo saltamos y sin embargo a mí me llama mucho la atención cuando empecé a venir con grupos a Chiclana, Chiclana Pueblo, que tú al principio decías Chiclana, claro, mi familia es de aquí. Yo llevo toda la vida viniendo a Chiclana. Y decía, Chiclana, ¿qué enseño yo en Chiclana? Era lo primero que se te pasa en la cabeza. Pero cuando empiezas a entrar, bueno, la iglesia mayor es espectacular, pero cuando empiezas a entrar por las calles, empiezas a ver las calles, las casas, la gente, los mercados, eso al que viene de fuera se queda embobado con esta ciudad. Y ahí es cuando empiezas a decir, oye, es que yo mismo no conozco mi ciudad o este pueblo que yo lo considero como mío, porque al fin y al cabo, ya digo, mi familia es de Chiclana toda la vida, aunque yo viva en Cádiz, pero lo considero mío. Entonces empiezas a intentar redescubrir, empiezas a intentar ver y te das cuenta que tenemos mucho. Simplemente la batalla de Chiclana, de la que ya hemos hablado aquí, simplemente eso ya es espectacular, es increíble, pero es que te vas a Vejer, te vas a la zona de la Breña, que estuvimos en el Palomar, pero es que tienes todo un entramado defensivo de la Edad Media espectacular, con una serie de torres miradores escondidas. Tienes la ermita de San Ambrosio, que no la conoce nadie, que desgraciadamente está otra vez casi abandonada y casi arruinada. Pero tienes tanto que ver por la zona, que da pena muchas veces el que nosotros mismos no sepamos lo que tenemos ni seamos capaces de enseñarlo. Porque Curioso. no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces hemos pasado por Conil, hemos paseado por Conil y hemos dicho, bueno, Conil, un pueblo de pescadorcitos, no tiene nada? No, Conil era un entramado importante con el tema del atún, un entramado militar. Era una zona, nada más que la Torre de Guzmán, ya te merece la pena, aunque esté muy restaurada, pero ya merece la pena. Tienes mucho que ver, tienes mucho que pasear. Tenemos la batalla de Trafalgar, que hablamos de Trafalgar, pero recordemos que la batalla se produce en la costa de Conil, no se produce allí. Entonces tenemos todo eso ahí que podemos explicarlo, que podemos verlo,
todas las torres, los búnkers. Tenemos una red de búnkers espectaculares en esta zona, pero espectaculares, que están abandonados. La mayoría de ellos, en Conil hay algunos arreglados, pero la mayoría de ellos están abandonados. Es la red de fortificaciones de hormigón más grande del mundo. Que pensamos en el frente ruso, con esos búnkers de la Segunda Guerra Mundial, y no. Este frente es mucho más amplio, también viene de la Segunda Guerra Mundial, pero es mucho más largo. Viene desde la costa de Málaga, perdón, de las costas de Huelva hasta casi Málaga. Y no lo conocemos. ¿Cuántos búnkeres hay en Jerez? En Chiclana. Pues a mí me pillas. No me lo sabemos. preguntas eso y no tengo ni idea. No lo sabemos. No lo sabemos porque algunos se han caído y otros se están cayendo. Y sin embargo, tienes algo espectacular, el castillo de Santipetri. ¿Cuánta gente no conoce el castillo de Santipetri? Nos hemos centrado mucho en las playas, nos hemos centrado mucho en el sol, en la playa y este reclamo turístico, pero somos ricos en cuestiones históricas que Sí. podríamos poner en valor, ¿no? Sí, yo creo que en esta provincia nos hemos equivocado a la hora de hablar del turismo. Hemos mirado un turismo de sol, playa y golf. El golf no es estacional, funciona el año entero, perfecto. El golf funciona el año entero. Aquí en Chiclana es un claro ejemplo, el nuevo Santipetri funciona el año entero. Pero la riqueza, por ejemplo, que tiene Vejer, que es una ciudad que ha sabido darle la vuelta al turismo. La playa la tiene como un segundo plano porque la tiene alejada y se ha basado en la cultura, los festivales de jazz, el patrimonio histórico. Ha conseguido que la gente venga del mundo entero a verlo. Yo tuve hace 3 años unas clientes que vinieron específicamente de Hong Kong a ver Vejer. Vinieron, volaron a Madrid, de Madrid hicieron una visita, esto es tal cual. Volaron a Madrid, de Madrid fueron en coche a Granada, vieron Granada, de Granada por la mañana se vinieron, vieron Vejer, de Vejer a Sevilla, de Sevilla a Madrid y de vuelta a Hong Kong. Eso fue lo que hicieron, vinieron específicamente a ver Vejer, porque sabe venderse. Porque si salimos de lo que es el turismo de playa, lo que voy a decir es muy impopular, ¿vale? El turismo de playa es un turismo que viene sin dinero, que se meten 4 familias en un apartamento y que comen en la playa, no mueven luego un dinero. El turismo cultural mueve dinero. El turismo cultural viene y lo que quiere es que haya festivales. El festival que hubo en Santipetri el año pasado, en 2020 obviamente no, en 2019 y que está ya previsto para 2020, para 2021. Atrae un público que trae mucho más dinero. Un público que consume en la tienda, que consume en el bar, que consume en el restaurante, que compra regalos, que compra ropa, porque se llevan mucha ropa desde aquí. Los chinos se llevan zapatos. No sé por qué, pero se llevan zapatos. Consumen y eso es dinero que se queda en la zona. Y no es un turismo estacional, no es gente que viene 2 meses de verano, gente que viene el año entero. Si conseguimos, ahí son las autoridades, pero también los que dedicamos al turismo, darle la vuelta, es decir, Cádiz no es playa, Cádiz es la única provincia del mundo, el único lugar del mundo que tiene 3.000 años de historia que puedes verla. Antes hablábamos a micrófonos cerrados de la zona de Bailo Claudia. Todos conocemos Bailo Claudia. ¿Cuánta gente sabe que hay una protobailo, una bailo fenicia que está en la silla del Papa, que está arriba, junto a una ciudad megalítica? Muy poquita gente. Eso es turismo, eso viene la gente a verlo. Claro que viene. Yo la primera vez que fui buscando la fuente de Seutonio. Seutonio es un general romano que venía a enfrentarse con Aníbal y que paró allí a beber agua. Bueno, la encontré, o creo que la encontré. Y fue la primera vez que llegué allí. Si le damos la vuelta, decimos, sí, las playas es una parte más, pero vamos a ver todo lo demás que tenemos, la cultura, la gastronomía, con gente como Ángel León, que Ángel León se lleva toda la fama al puerto, pero Ángel León tiene un restaurante aquí en Chiclana, recordemos. La gastronomía, los vinos, porque hablamos de los vinos de Jerez, pero no nos olvidemos de los vinos de Chiclana, que también son buenos vinos, que también tenemos algunas bodegas. A nivel cultural, ya digo, el Festival de Jazz de Vejer es uno de los más conocidos a nivel global. Es decir, tenemos otras muchas cosas que podemos ofrecer y sobre todo la gente. El que viene de fuera viene buscando la experiencia real de charlar con la gente, de escuchar, de hablar, de esa naturalidad que todavía existe por aquí. La generosidad, la amabilidad de la gente le sorprende mucho al que viene de fuera. Incluso al extranjero, que muchas veces no habla español y muchas veces el español que está hablando con él no habla inglés, pero son capaces de llegar a entenderse. Y eso gusta mucho. Entonces, cuando las autoridades sean capaces de vender esa otra parte, no solo tendremos el nuevo Santipetri, sino que, por ejemplo, aquí tendremos Chiclana también lleno de hoteles, aunque parezca, hay una idea de que el turismo es negativo, pero el turismo genera mucho, porque no es el turista que viene, es lo que genera alrededor de ese turista. Bueno, esperemos que podamos volver a ese turismo que anhelamos y que necesitamos en esta provincia de Cádiz. Javier Fornel, a mí me encantaría seguir
hablando contigo, pero el tiempo se nos agota. Y yo te invito a que vengas cuando quieras, porque eres una fuente inagotable de experiencias, de historias y todas interesantísimas. Y desde aquí pues también vamos a animar a la gente a que pueda descubrir ese Cádiz a través de su familia en esa tesis transformada en un libro muy asequible en el lenguaje y desde luego muy interesante. Sí, se puede leer. Muchas veces los libros de historia no se pueden leer. Claro, Y una de las grandes críticas que tuvo este libro, porque es la tesis con 4 cambios, una de las grandes críticas que tuvo esta tesis doctoral, por así decirlo, fue que se leía bien. Es una cosa un poco extraña. Decía, bueno, vengo del mundo de la novela, ¿qué le vamos a hacer? Se lee fácil. Pues eso es muy interesante y muy importante. Y aquellos que no le gusten la historia pura y dura, pues siempre tiene El asesino de la lista, que también es otra forma de disfrutar de los